Hola, hola muchachas, bienvenidas a otro video más. Espero que se encuentren muy bien. Me presento para todas aquellas que no me conocen. Yo soy Ana O y como pueden ver, pues hoy tenemos invitados porque hoy me acompañan Angelique, Amané y Vivian. mis hijos. Y bueno, como ya estamos comenzando el mes de octubre, se me hizo bastante atinado contarles mi experiencia con los fantasmas, porque pues es algo que viví, es algo que yo experimenté y que mis hijos no saben, y se me hizo muy bonito pues contarles, que sepan un poquito pues de lo que yo viví, de cómo fue mi infancia, de lo que pasé. Así que pues si quieren, si no les da miedo y si quieren enterarse del chisme, comenzamos. Y bueno, muchachas, les cuento que esto pasó cuando yo tenía como unos 9 años, no, como unos 10, muchachas. Nosotros vivíamos en la casa de mis abuelitos y para ese entonces mi papá y mi mamá pues con mucho tiempo, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, pues lograron construir 2 cuartitos y un baño allá arriba en el terreno de mi papá. Y pues bueno, al principio nomás teníamos unas cuantas cositas, no había puerta y tampoco había luz en la casa. Y nomás nos íbamos a quedar mi papá y yo a veces, pues para que no se fueran a robar las cosas que teníamos. Yo no me acuerdo qué teníamos, creo que era ropa y... no me acuerdo si teníamos una cama o no. No sé. Entonces, No. así duramos poquito tiempo y para llegar a la casa, pues mis abuelitos viven en la parte planita del pueblo, como quien dice. Entonces, para ir para allá para arriba tenemos que subir, ¿verdad? Así de subida. Sí, de subida. Y son como unos 20 minutos caminando. Y antes no había la carretera esa que hay, que ahora te vas así derechita. No, hombre, caminamos entre las lajas, las piedras y las milpas de la gente y todo. Y pasábamos una barranca que estaba muy oscura porque había muchos árboles y luego de esos encinos, muchachos, la hojarasca, todo en la noche cuando pasábamos por ahí, porque pues siempre nos íbamos de noche, ya oscuro porque mi papá pues trabajaba y me daba mucho miedo, me acuerdo, porque pues ya era noche y ya ves como en la noche todos los ruidos se oyen más duro y Sí, todo ajá. así bien. Sí. Y sí me daba harto miedo y luego decían que allí al final de la barranca esa que salía el diablo. Porque una vez a un niñito le salió, siempre decían eso, pero una vez a un niñito chiquito, yo creo que el niñito tenía como la edad del Emanuel cuando se le apareció. ¿Sí? Sí, cuando se le apareció allí al final y luego ya me daba más miedo, pero pues era el único camino pues para irnos para la escuela o para la casa de mis abuelitos, porque si no dábamos una vueltononona bien grande y yo todos los días tenía que pasar a ver a mi abuelita y a mi abuelito. Ajá. Todos los días para ir, antes de ir a la escuela, iba yo a su casa. Entonces ya después que ya nos mudamos para allá, para la casa, Ajá. ya bien, ya teníamos todas nuestras cosas. Todavía no teníamos puerta, pero ya teníamos otra, algo más mejorcito, pues. Ajá. Porque ya no nomás era el triplay, así ya mi papá había improvisado una puerta, porque mi papá es carpintero, entonces él ya había improvisado una puerta. Y cuando nos quedaba, había 2 cuartos, entonces primero nos quedábamos en uno en el que da la ventana para la iglesia, para la plaza. Allí siempre se veía como pasar una sombra. Una sombra pasaba ahí. Y luego en el otro cuarto ya nos quedábamos donde teníamos una cortina así, pues una cortina de lado a lado que separaba la cama de del comedor y de la estufa, porque allí los teníamos juntos. Entonces, en ese cuarto, en la esquina había un bordo, atrás había un bordo con un maguey, bien grandote el maguey. Y siempre se oía como a las 10 de la noche, se oía como que si alguien se echara un brinco de ahí, de ese bordo.
siempre se oía. O como si alguien estuviera así talachando ahí con un talacho bien echándole. Pero pues a esas horas de la noche, ¿quién iba a andar allí? Sí. Entonces, y era una cosa como, se oía tanto que yo me despertaba, porque yo me acuerdo que nosotros nos íbamos a dormir como a las 8:30, porque entrábamos a las 8 a la escuela. Yo entraba a las 8 bueno, en el primer año entrábamos a las 8:30, pero ya después yo entré a la secundaria y ya entrábamos a las 8 en la secundaria. Entonces se seguía oyendo eso y yo siempre le decía a mi mamá y a mi papá. Y mi papá siempre le decía, ay, estás loca, ¿qué se va a oír ni qué nada? Yo no oigo nada. Y así, pero pasaba el tiempo. Y yo seguía oyendo. Y después empecé a oír como si en una taza dejaran caer una llave, así se oía. Como una campanita, pero muy, muy finita, muy delicada. Y entonces allá en los pueblos, pues también se acostumbra mucho a decir que es el muerto o el dinero, porque en los tiempos de la revolución, muchacha, la gente enterraba su dinero, porque para que no se los quitaran, para que estuviera allí cuando según ellos regresaran. Pero pues cuál, ¿verdad? Mucha gente se murió en esos tiempos. Entonces yo seguía oyendo y yo le decía a mi mamá y a mi papá y una vez me dijeron, ay, mi papá dijo, ya me voy a ir a quedar en ese cuarto para ver si de veras pasa lo que tú dices que pasa, porque ya me tienes harto. Y que va y que se queda. Y que a la siguiente mañana que me dice, sequismo, porque así me decía tu abuelito, sequismo, sí se oye lo que tú dices. Y le dije, ya ves, te dije. Entonces, para ese tiempo me acuerdo que todavía no estaba lo otro, la cocina y la sala, pero todavía vivía mi tía Márgara y su difunto esposo todavía vivían. Y entonces decían que mi tía había visto en la milpa de arriba que ella veía una lucecita que se subía y se bajaba. Y según así los cuentos que cuenta la gente de que en los terrenos que hay dinero, pues esa es una cosa que la gente ve mucho, que una lucecita que se sube y se baja. Entonces decía, no será el dinero. Y entonces me acuerdo que mi papá y el Juan, que en paz descanse el Juan, pues andaban por todo el terreno de mi papá haciendo hoyos, dizque buscando el dinero y nunca encontraron nada. Pero bueno, ellos andaban buscando el dinero. Ya después, pues se murió mi tía. Y cuando se murió mi tía, apenas me acuerdo que apenas estaban acabando lo que era la sala y la cocina. Y cuando se murió porque yo un día tuve mucha tarea. Sí. Me dejaron mucha tarea y como pues les digo, yo me dormía bien temprano. Ya eran como las 10 y mi mamá decía, ya apúrate, ya apaga la luz, ya vete a acostar. Y pues yo ya había acabado mi tarea y me fui a acostar, ya pasaban como de las 10. Yo me acuerdo porque teníamos un despertador así de esos como rectángulos grandes. Oh, sí, como los que hay en el hotel, ándale, así de esos. Sí, lo he visto, Y yo me acuerdo que ya pasaban de las 10, eran como las 10 por ahí así. Y pues yo me fui, todo oscuro, ¿verdad? Y yo me fui a dormir y entonces en ese entonces como ya teníamos la cocina, bueno, no estaba acabada y todo, pero ya había una cama acá de este lado y las literas aquí enfrente de la puerta del cuarto. Del cuarto donde ahora se queda abuelita y abuelito. Ahí estaban las literas y yo me acuerdo que me acosté y pues ahí nos dormíamos tu tía Mayra y yo. Y yo me acuerdo que sentí como que alguien me estaba viendo. Yo volteé y vi una mujer allí parada en mi puerta. Pero literal, o sea, la vi. Que me quedé así y nomás me volví a hacer para acá.
Pero de esas veces que quieres, pues yo tenía ya a tu tía Mayra, yo quería hacerle, mi hija, mira, ve lo que estoy viendo. Pero pues no, porque yo no podía. Yo volteé otra vez así medio de reojito. Chin, la señora esa ya estaba más cerquita de mi cama. Y también yo oía muchas historias como de esas de que si se te sube el muerto, pues se te sube y te mueres. Entonces tenía yo tanto miedo que yo quería gritarle a mi mamá y a mi papá para que vinieran. Entonces medio la vi otra vez y ya estaba más cerquita. Entonces me acuerdo que agarré y nomás cerré mis ojos así bien duro y me eché mis cobijas encima y me volteé así con tu tía Mayra y así yo ya no vi otra vez, pero así como de esas veces que ya sientes que ya se fue, que ya no va a pasar nada. Entonces nomás esperé tantito y volteé y volví a abrir los ojos y ya no estaba. Pero yo estoy segura que era mi tía, mi difunta tía, porque yo la vi su ropa, yo le vi su falda, esa azul rey que le gustaba tanto con su camisa blanca y su pelo pues estaba más o menos así largo como el de mi tía, pero nunca le vi la cara, porque también dicen que si tú le ves la cara al muerto, te mueres. Y no hacía mucho que se había muerto mi tía y no le habían ido a poner su crucita donde ella se murió, porque ella se murió allá en el monte, en el Contadero. El Contadero, muchachos, es un lugar muy famoso, muy popular allá, cerca de mi pueblo. Les digo cerca de mi pueblo porque está como a una hora y media caminando dentro del monte. Pero es un lugar céntrico para todos los carboneros. Los carboneros son las personas que hacen carbón y lo venden. Y me acuerdo porque allá con mi tío Loy, pues allá todavía también vivía Ventura. Y los carboneros pues le iban a vender el carbón porque ellos siempre han tenido una tiendita. Y todos los carboneros decían que ellos ya no querían pasar por ahí, porque era como un punto obligatorio para pasar, si no tenían que dar mucha vuelta. Y decían que ya no querían pasar, que porque siempre los espantaba una mujer. Y como no habían ido a ponerle la crucita a mi tía allá, pues yo siempre voy a decir que era ella, porque ¿Tú pensabas que...? yo no, o sea, como no pude ver la cara, pero yo siempre sentí que fue ella. Pero ese ha sido el peor susto de mi vida, porque yo no quería dormirme ahí en mi cuarto sola. Mi mamá y mi papá se tenían que dormir con nosotros, ahí en ese cuarto con nosotros, porque yo no me quería dormir sola. Y me acuerdo que el otro día mi abuelita Beta, cuando yo les conté todo eso, mi abuelita Beta me untaba de toronjil aquí en todas las coyunturas y me daba té, que para quitarme los espantados. Duré mucho tiempo, como una semana yo creo. Y desde entonces no me duermo sin luz. Yo siempre tengo que tener mi lucecita. Sí. Porque después aprendí que cuando uno tiene una lucecita, pues los espíritus no llegan a tu casa, no llegan a donde tú estás, porque hay muchos... Los ruidos que yo escuchaba no eran mi imaginación, ni tampoco era mi tía. Esa es otra historia que vamos a contar en el próximo video. Así que, muchachas, si les gustó este video, por favor, no se les olvide darnos un like, compartir, suscríbanse si no se han suscrito, muchachas. Y queremos darle las gracias por estar aquí. Cuéntenos, por favor, sus historias, si a ustedes también les ha pasado algo así, que les han espantado, que escuchan cosas, que ven cosas, porque queremos que nos cuenten a ver quién más, a quién más le ha pasado algo así. Y nada, pues muchachos, esperamos que les haya gustado este videíto. ¿Ustedes qué piensan de las cosas que le han pasado a mami? ¿Te daría miedo si te pasa algo así? Creo que sí. ¿Sí? ¿Mucho? Yo la verdad que nunca tuve miedo así, miedo feo. Más que cuando la vi allí, cuando vi a la señora allí. Eso sí me dio mucho miedo. No, creo que si se la pasara la Bibi me da... Y luego me está llorando y así. Sí. Sí.
Pero sí, muchachas, cuéntenos si alguien ha pasado algo así. No, ya ven, no, thumbs down, no dedito para abajo, no más para arriba, compartan, suscríbanse y que Dios me las bendiga. Nos vemos en el próximo video. Bye.